Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Bienvenidos a un viernes más de estudio bíblico. Gracias al Señor que nos permite reunirnos aún a la distancia para tener este estudio y este tiempo en el que yo sé que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Dice el Señor en su palabra en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Y espero en el Señor que en este tiempo lo hayas estado esperando precisamente para esto, para escudriñar las escrituras, para cumplir con este imperativo que hace el Señor en su palabra. Vamos a orar, hermanos, para empezar y para dedicar este tiempo al Señor, pidiéndole que Él sea el que se manifieste, que su Espíritu Santo nos hable y ponga las palabras del Señor grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Acompáñenme a orar ahí en sus hogares, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por este día, por esta tarde, Señor, por esta semana que tal vez para algunos ya ha culminado de sus actividades seculares. Sé que tú has estado con cada uno de nosotros, Señor. Hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para estudiar tu palabra, Señor. Has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor, ese deseo, esa inquietud de escucharte, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos hable a lo más profundo de nuestro corazón y que nos ayude a atesorar y a grabar tu palabra, Señor, para que podamos ser hacedores de ella. Bendito y alabado seas, a ti sea la gloria y la honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, nuevamente les doy la bienvenida. Reciban un saludo muy afectuoso de parte de nuestro pastor y también a nombre de su servidor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos y vamos a iniciar este tiempo con una alabanza. Una alabanza en la que podemos nosotros elevar al Señor, darle gracias, hermanos, agradecerle por lo que ha hecho y por lo que hará y por lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Y solamente, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Por el poder de su amor. Así se llama esta alabanza, hermanos, por el poder de su amor. Acompáñenme a cantar y a entonar este canto con el grupo de nuestra iglesia. Adelante.
Alabado sea el Señor, hermanos, por su amor infinito que nos muestra día a día. Gracias al Señor por su misericordia, porque por el poder de su amor es que hoy estamos aquí. Ha llegado el tiempo, mis hermanos, de entonces empezar y entrar de lleno con nuestro estudio bíblico. En esta ocasión estamos dando continuidad a esta serie desafiante, a esta serie interesante de 12 héroes inconcebibles. Y en esta ocasión, mis hermanos, vamos a iniciar con una nueva heroína contemplada en esta serie. Esta heroína lleva por nombre Esther, mis hermanos. Y al igual que en la Biblia, mis hermanos, que únicamente en la Biblia podemos encontrar 2 libros con el nombre de mujer, que es Esther y Ruth, aquí también en esta serie solamente vamos a contemplaron 2 heroínas. En esta ocasión vamos a estar analizando la vida de Esther, el libro de Esther. Vamos a orar para iniciar con nuestro estudio. Les voy a pedir que me acompañen a orar ahí en sus hogares. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Bendito Dios, gracias por este día. Tu palabra, Señor, va a ser abierta. Y queremos pedirte que tú nos perdones, que nos limpies, Señor. Y que dispongas nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Que no permitas que nos distraigamos para que podamos entender plenamente, para que podamos discernir, Señor, que podamos analizar, Señor, y que podamos desear lo que tú has preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable con poder, y a ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a iniciar con nuestro estudio de esta serie. En esta ocasión, como ya les decía, vamos a analizar y vamos a estudiar el libro de Esther. Todos los acontecimientos, mis hermanos, que vemos que se llevan a cabo en este libro, se desenvuelven en la región de Persia, antes Babilonia, y que hoy en la actualidad está conformada por los países de Irán, Irak y por los países ahí del Medio Oriente. Una región muy rica aún en la actualidad porque hay muchos yacimientos de petróleo. Pero vemos que, hermanos, que vamos a ver a lo largo de este libro que el libro de Esther nos habla del reino que sucedió al imperio del rey Nabucodonosor, al imperio babilónico. Y vamos a hacer un recordatorio rápidamente de aquel sueño que tuvo precisamente el rey Nabucodonosor, que se explica ahí en el libro de Daniel, hermanos, capítulo 2, ¿sí? Donde Nabucodonosor sueña con una estatua gigantesca, compuesta o fabricada de diversos materiales, donde la cabeza representaba su reino, el reino de Nabucodonosor. Y cada metal representaba los reinos que iban a ir surgiendo y que iban a dominar el mundo en esa época. Después del rey Nabucodonosor, iba a venir el imperio persa. Y en esta ocasión, mis hermanos, vamos a ver todo lo que pasa, todos los acontecimientos que se llevan a cabo bajo el imperio persa, bajo el rey Jerjes. Nabucodonosor, como recordemos, mis hermanos, fue un rey muy cruel, ¿sí? Muy autoritario, un dictador, que llevó cautivo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Dios permitió que Nabucodonosor invadiera Jerusalén en Judá y que llevara al pueblo de Dios, a los judíos, cautivos a Babilonia, como consecuencia de la idolatría, de la rebeldía del pueblo hacia Dios. Por eso Dios permitió que el rey Nabucodonosor invadiera a los judíos y se los llevara cautivos durante un periodo, hermanos, de 70 años. 70 años iba a durar la disciplina, el juicio de Dios para con su pueblo. Más adelante también veremos, de hecho en este libro de Esther veremos que después de haberse cumplido ese periodo de disciplina por parte del Señor hacia su pueblo,
bajo Esdras, bajo Nehemías y bajo Malaquías, mis hermanos, Dios permite que su pueblo regrese a Jerusalén, a su tierra, a la tierra que el Señor les había prometido y les había dado. Bajo Esdras y Nehemías, hermanos, en la historia y también en la Biblia podemos ver que aproximadamente unos 50,000 hebreos, 50,000 judíos, regresaron a construir las murallas del templo, y las murallas de la ciudad. Cuando el cautiverio terminó, mis hermanos, muchos de los judíos que habían sido llevados a Babilonia no quisieron regresar a Jerusalén. ¿Por qué? Y podríamos pensar en muchas situaciones, en muchas causas por las cuales los judíos, el pueblo de Dios, no quiso regresar a la tierra, a su tierra, hermanos. El libro de Esther toma una importancia aquí relevante porque entonces nos va a hacer ver y nos va a relatar qué fue lo que pasó con esos judíos que no quisieron regresar a su tierra, que decidieron quedarse en Babilonia, en Persia. Probablemente, mis hermanos, ellos ya se habían acomodado al estilo de vida que llevaban allá. De hecho, incluso se cree que muchos ya, no se cree, vemos que muchos de esos judíos ya habían adoptado las culturas y las prácticas religiosas de esas tierras en las cuales habían sido llevados cautivos. Y es triste, mis hermanos. Miren, yo sé que a veces es difícil, pero nosotros estamos tan apegados a este mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía, mis hermanos, está en los cielos, que nosotros estamos de paso en esta tierra. Va a llegar el día en que cuando el Señor venga, o antes de que el Señor venga, si el Señor nos llame a su presencia, todo lo que tengamos aquí en el mundo se va a quedar. Y no quiero que me malinterpreten, mis hermanos, porque no. Es bueno disfrutar de nuestra familia, por lo que te esfuerzas, pero es algo a lo que no nos tenemos que apegar, no nos tenemos que amoldar, porque al final nosotros vamos de paso. Dice ahí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El periodo de cautiverio había terminado para los judíos. Sin embargo, muchos de ellos no quisieron regresar. Endurecieron su corazón y aún estando en disciplina, se rebelaron en contra del Señor al no obedecer. Y por eso vamos a ver en esta historia, en este libro, que le sucedieron muchas cosas malas. Bien, hermano, el libro de Esther también nos habla de un perseguidor del pueblo de Dios, del pueblo judío. Un perseguidor que tenía como propósito destruir y exterminar a todos los judíos que se quedaron en Persia bajo el reinado de Jerjes. Jerjes era el rey de Persia que estaba liderando en ese tiempo, ¿sí? De hecho, más adelante, al final del libro, de los últimos capítulos del libro de Esther, hermanos, vamos a ver cómo Dios, en su infinita providencia, en su infinita gracia y misericordia, provee de alguien para librar a su pueblo de ese exterminio. Y al final de los últimos capítulos de este libro vemos cómo los pueblos judíos aún hoy en día celebran una fiesta en la que conmemoran la liberación de ese exterminio, que se llama la fiesta del Purim. Así es, mis hermanos. Vamos entonces a ver cómo Dios levantó a Esther y la colocó bajo el reinado de Jerjes para impedir que su pueblo fuera exterminado. Y vamos a ver que aún bajo las circunstancias difíciles a nuestros ojos, porque siempre es a nuestros ojos, hermanos, a nuestra apreciación, cuando las circunstancias parecen difíciles, cómo aún a pesar de esas circunstancias, Esther fue sumisa y fue humilde y fue capaz de resistir la presión para cumplir con el reto que Dios
le había puesto. Vamos pues entonces a analizar el capítulo 1 del libro de Esther. En el capítulo 1 del libro de Esther tenemos que entender, mis hermanos, el contexto y tenemos que entender cómo es que Esther, siendo una huérfana a temprana edad, mis hermanos, criadas por su primo, una mujer desconocida hasta ese entonces, fue capaz de llegar hasta el puesto más importante de esa época. En el capítulo número 1 de Esther, nosotros podemos ver al rey Asuero, al rey Asuero que estaba casado con la reina Vasti. Y en el capítulo 1, del versículo 1, hermanos, al versículo 12, la Biblia nos muestra que el rey Asuero, ¿sí?, organiza una fiesta. Dice aquí: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Pero fíjense, ¿con qué intención hizo este banquete el rey? Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo de la magnificencia de su poder por muchos días. Fíjense cuánto duró este banquete y esta fiesta, hermanos, que organizó el rey Jerjes. 180 días. 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Vemos así, hermanos, que del capítulo 1 al capítulo 12, la Biblia nos relata el banquete que hizo el rey Asuero o el rey Jerjes, que es el mismo, con la única intención, mis hermanos, de convocar a todos sus líderes, a todos sus principales, para organizarse e ir en contra del imperio que empezaba a surgir, que era el imperio griego. Quería exterminarlos de una vez por todas para que no tuviera ninguna amenaza. Pero fíjense, mis hermanos, lo que sucede. Del versículo 13 al 22, mis hermanos, los primeros versículos vemos un banquete que organiza el rey, y del versículo 13 al 22 vemos prácticamente el divorcio del rey. El divorcio del rey. Fíjense, ¿qué fue lo que pasó? Del versículo 13 en adelante. Dice: preguntó entonces el rey a los sabios. Bueno, habíamos leído hasta el versículo 12, pero fíjense, mis hermanos, era tal el poder y la riqueza que el rey tenía en ese entonces, que dice aquí el versículo 7, y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo la reina Vasti hizo banquete. Y fíjense, ya después del versículo 10 dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Hermanos, al calor del vino, ¿sí?, como es natural, los hombres empezaron a embrutecer y empezaron a alardear de quién tenía la mujer más hermosa, ¿sí?, a tal grado que el rey Jerjes manda a traer a su esposa Vasti. Y perdón la crudeza de mis palabras que voy a utilizar, mis hermanos, pero es básicamente eso. El rey no le da su lugar a su esposa
y la manda a traer para que sus amigos borrachos vieran lo hermosa que era la reina Vasti y se la comieran con los ojos, porque realmente era para eso, mis hermanos. Sin embargo, vemos aquí, en esta porción de la Biblia, que la reina Vasti se da su lugar. Y hay algo importante aquí que yo quiero que veamos, mis hermanos. Una aplicación importante para nosotros como esposos y también para las esposas, hermanos. Nosotros como esposos, mis hermanos, siempre debemos de dar el lugar a nuestras esposas. Aún, créanmelo, mis hermanos, aún arriba de nuestros hijos. Antes que nuestros hijos están primero nuestras esposas. Y es algo que Dios nos manda en su palabra, mis hermanos. Esposas, ustedes tienen que respetar a sus esposos. No hay nada más degradante y no hay nada más humillante, mis hermanas, que una esposa no pueda respetar a su esposo. Igual, maridos, qué triste es que nosotros como esposos no seamos capaces de darle su lugar, de proteger y de cuidar a nuestras esposas. Aún, como les decía, por encima de nuestros hijos. Y seamos objetivos, mis hermanos. Son ellas con quien nos vamos a quedar. Al final los hijos, sabemos que nunca vamos a terminar como padres con nuestros hijos, pero al final los hijos van a hacer su vida. Va a llegar el tiempo en el que van a hacer su vida, se van a casar y se van a ir. Y nosotros tenemos que darle el lugar a nuestras esposas. El rey quiso mostrarse, no le dio su lugar a su esposa. Sin embargo, su esposa sí se dio su lugar y desacató la orden del rey. Hermanos, tremenda cosa que hizo la reina Vasti, porque desobedecer al rey en esa época era prácticamente firmar su sentencia de muerte. En Efesios 5, 22 del 22 al 25, mis hermanos, la palabra del Señor nos exhorta tanto a las esposas como a los esposos a hacer algo, sin condiciones, ¿sí? Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El libro de Esther, mis hermanos, se trata de la poderosa provisión de Dios al colocar a uno de los suyos, a uno de sus hijos, de tal manera que cuando un hombre perverso maquinó exterminar a todo el pueblo de Dios, esa persona que había levantado el Señor estaría en un lugar estratégico para desechar y para detener ese embate del enemigo del pueblo de Dios. Se dice que aproximadamente, mis hermanos, ¿sí?, entre el fin del capítulo 1 del libro de Esther y el principio del capítulo 2 pasaron unos 4 años donde el rey Jerjes, el rey Asuero, despechado, enojado por el desacato que había tenido la reina Vasti, se fue a la guerra contra los griegos y regresó derrotado. En el capítulo 2 de Esther, mis hermanos, dice que, así la palabra del Señor dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes y vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Sus principales hermanos insisten entonces en que se tenía que seleccionar a una nueva reina, ¿sí? El decreto que ya había hecho el rey
ya no se podía echar atrás, ya no se podía revocar, es decir, ya no se podía dejar sin validez, se tenía que cumplir. La casa de las mujeres aquí, mis hermanos, era el lugar donde vivía todo el harem del rey. Y hasta este momento, hasta este capítulo, hasta este versículo del capítulo 2, nosotros vemos que el nombre de Esther aún no es mencionado, pero está por entrar en escena. Miren, en el versículo 5 y 6 dice: había en Susa residencia real un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados en Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo no había regresado a Jerusalén. Aun cuando el Señor ya se lo había permitido, ya se había cumplido ese periodo de cautiverio, Mardoqueo no había regresado. Bajo Esdras no había regresado. Y sin afán de ser prejuicioso, hermanos, o tomar el papel de juez, aquí lo único que vemos es que dentro de la voluntad del Señor no estaba que Mardoqueo regresase a Jerusalén. Dios quería que Mardoqueo se quedara ahí en Persia. Y más adelante vamos a ver por qué. Versículo 7 dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo vemos entonces que era primo de Hadasa, primo de Esther, hermanos. Su nombre hebreo era Hadasa, pero al igual que vemos cómo los persas cambiaron el nombre a Daniel y a sus amigos, en Daniel 1:7, así le habían puesto a Hadasa el nombre de Esther. Y probablemente algunos historiadores dicen que era en alusión a Istar, una diosa persa de ese entonces. Pero bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 8: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Dice aquí, hermanos, la palabra del Señor, que Hegai le dio atavíos y alimentos y 7 doncellas. Todo esto, mis hermanos, era parte del plan divino y perfecto del Señor, para que su pueblo no fuera eliminado. Dios, mis hermanos, proveyendo de su gracia a los suyos. Y yo quiero que tú voltees ahorita atrás, mi hermano, que recuerdes tal vez en la situación en la que tuviste, por muy mínima que sea, tal vez hay hacer un trámite, por una situación en la que tal vez que tuviste que enfrentar en el trabajo, con una familia, en un problema tal vez muy difícil en el que tú encontraste, y recuerdes cómo Dios te dio gracia delante de la situación para que tú pudieras salir adelante. Así es nuestro Señor, mis hermanos. El Señor es misericordioso. Dice así en el versículo 10: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Hasta este momento, mis hermanos, Esther había guardado en secreto que ella era judía. ¿Por qué? Muchos empiezan a debatir, mis hermanos, y dicen que era como si Esther hubiera ocultado que su religión, ¿verdad? Como si se le hubiera dado la espalda, mis hermanos, pero no es así, hermanos. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios estaba cumpliendo su plan, estaba cumpliendo su voluntad. Y de lo único que yo puedo ver que nos habla aquí la palabra del Señor es que debemos ser prudentes, ¿sí? Que nosotros debemos ser prudentes. Dice la palabra que el prudente ve el peligro y se aleja.
pero el necio va y casi se enfrenta con el peligro. Debemos ser prudentes. Aquí esta porción de la palabra no nos habla más que de prudencia, mis hermanos. Del versículo 12 al 15 del capítulo 2 de Esther, tenemos cuáles son las reglas de ese concurso que habían establecido que iban a hacer para seleccionar a la nueva reina que sustituiría a Vasti. El versículo 12 dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Después de haberse preparado durante 12 meses, mis hermanos, cada doncella venía al rey. Había un lugar donde precisamente cada doncella podía pedir lo que ella se pudiera imaginar: collares, vestidos, perfumes, lo que ella pudiera usar, con la finalidad de cautivar al rey cuando estuviera enfrente. Ellas podían elegir lo que querían, ¿sí? 12 meses duraba su entrenamiento. 12 meses para aprender a ser lo más encantadoras posibles, hermanos. 12 meses para tener la mayor educación y la mayor oportunidad para captar la atención del rey. Cada doncella se podía valer de absolutamente todo lo que le daban para poder seducir, básicamente, hermanos, al rey. Si la doncella no deleitaba al rey, hasta ahí llegaba su participación y jamás volvía a ver al rey. Dice el versículo 13: entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther no llevó nada, mis hermanos. No llevó absolutamente nada de más, excepto lo que estaba ordenado. Simplemente fue. Ella se levantó y fue, sabiendo que iba en el nombre del Señor, sabiendo que Dios iba con ella y que no necesitaba añadir absolutamente nada a lo que Dios ya le había dado, con lo que Dios ya le había provisto. Iba en el nombre del Señor y por el poder del Señor, hermanos. Hasta aquí hemos visto historia, hermanos, que es imprescindible para que nosotros podamos ver cómo Dios llegó a ese lugar. Pero yo quiero que veamos aquí algunos principios respecto a la voluntad del Señor. El primero, mis hermanos, es que la voluntad de Dios no está reservada a los creyentes o a la iglesia. Así es, mi hermano. La voluntad de Dios no está reservada a la iglesia o a los creyentes. ¿Y sabes por qué? Porque si te das cuenta ahorita en la lectura, hasta ese momento Dios ha estado usando a personas que ni siquiera lo conocen. Si te das cuenta, Jerjes ni siquiera sabía tal vez quién era Jehová de los ejércitos. No sabía quién era el rey de Esther. Pero Dios estaba obrando en su vida. Dios lo estaba utilizando de tal manera, hermanos, que se pudiera cumplir lo que dice Romanos 8 del 28 al 29. Dios estaba utilizando a Jerjes, estaba obrando en la vida de Jerjes para que todas las cosas obraran para bien a los que son llamados de acuerdo a los propósitos del Señor. No podemos descartar la obra de Dios en la vida de alguien, mis hermanos, aun cuando ese alguien no conozca al Señor.
Dios en muchas ocasiones usa la vida de otras personas, aun cuando no les conozcan, para cumplir su voluntad. Así es. En segundo lugar, mis hermanos, la voluntad de Dios no está limitada a los fracasos del hombre. Ay, hermanos, y aquí yo quisiera hacerles una pregunta. Esto nos debe alentar, hermanos, y nos debe exhortar a seguir adelante. ¿Qué pregunta es esa? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Yo sé y estoy seguro que muchas. Cada uno de nosotros le hemos fallado al Señor. Y si Dios se diera por vencido cada vez que le fallamos, hermanos, nosotros estaríamos perdidos. De verdad. La voluntad de Dios no puede detenerse y no puede limitarse cuando nosotros fracasamos, hermanos, cuando nosotros fallamos. Es cierto que hay situaciones cuando tal vez nosotros vemos que las cosas no van como esperamos, cuando las cosas no están saliendo como queremos, ¿sí? Cuando incluso ya es tanta la situación que no sale y que queremos dar la vuelta a la página, que queremos saltar esa situación. Pero de algo estoy seguro, mi hermano, incluso tal vez de que hemos cometido tantos errores que queremos olvidarnos de todo, pero de algo estoy seguro, mis hermanos. Dios es experto en tomar estos pedazos de escombro de vida para poder hacer vidas nuevas. Dios es capaz, mis hermanos, de remodelar ese barro que se ha echado a perder en sus manos. Dios es capaz de restaurar esas vasijas quebradas para su gloria y para su honra. En el número 3, mis hermanos, la voluntad de Dios no la niegan las circunstancias difíciles. La voluntad de Dios no la niegan las circunstancias difíciles. Fíjense, aquí vemos que Esther fue llevada, ¿sí? No es que ella se hubiera ofrecido. Era una situación difícil en la que se encontraba Esther, hermanos. Fue llevada a la casa del rey. Probablemente ella no quería ir. Probablemente ella no quería ser parte de ese plan perfecto de Dios. Eran circunstancias difíciles. Sus padres habían muerto. Sabía lo que le esperaba. O lo que le podía esperar, mis hermanos. Y hay veces que nosotros en nuestra vida, mis hermanos, las circunstancias parecen difíciles, parecen imposibles, ¿sí? Pero por muy dolorosas que puedan llegar a ser o difíciles, mis hermanos, incluso tal vez a veces nos llegamos a preguntar si es posible que Dios pueda hacer algo por nosotros. Y claro que sí, mis hermanos, Dios es bueno. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. La mayoría de las veces nosotros vemos, mis hermanos, que Dios, seamos honestos y veamos atrás, recordemos tal vez esas circunstancias difíciles y veamos y recordemos cómo Dios ha hecho su voluntad, aún incluso a pesar de nosotros. En cuarto lugar, mis hermanos, dice que la voluntad de Dios no la complican la intervención de los hombres. La voluntad de Dios no la complican la intervención de los hombres. Fíjate, en el versículo 15 dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther no fue con nada, hermanos. Simplemente fue en el nombre del Señor. No tomó nada para ayudarse. Y es triste, mis hermanos. Bueno, más bien, yo quiero aquí animarte a que nos aseguremos, hermano. Probablemente vaya a presentarse situaciones en las que tú tengas que tomar una decisión, ¿sí? En las que tal vez tengas que moverte de lugar. No lo sé, mi hermano. Pero en esas circunstancias nos debemos asegurar siempre, que Dios es el que está cumpliendo su voluntad en mi vida. Y no que yo estoy buscando hacer mi voluntad, hermanos. Porque cuando nosotros hacemos eso,
simplemente, y te lo aseguro, estaremos en problemas. Dios no necesita tu ayuda, mi hermano. Dios no necesita que le demos un empujoncito, ¿sí? No necesitamos llevar nada. No necesitamos ayudarle a Dios. Él cumple simple y sencillamente su voluntad en nuestra vida. Solo marcha, mi hermano. Solo sigue. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Sé fiel en el camino del Señor y permite que Él cumpla su voluntad en tu vida. Si Esther, mi hermano, fíjate, yo solamente quiero que pensemos, si Esther hubiera llevado tal vez muchas cosas, mi hermano, cosas de las que le daban a las mujeres para ayudarse, probablemente ella no hubiera tenido claro que si ella había llegado hasta ahí, era porque Dios la había llevado o porque simplemente hubiera sido ella la mejor graduada. Y así pasa, mis hermanos. A veces la vanidad en lo que hacemos nos hace pensar que tal vez es por méritos propios, cuando simplemente es por el Señor. En quinto lugar, mis hermanos, la voluntad de Dios no es abrogada o no es dejada sin efecto por las promociones de la vida. Hermanos jóvenes, dice el versículo 20, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, Esther ahora es la reina del imperio persa. Es la primera dama del imperio persa, hermanos, ¿sí? No hay mujer más poderosa, no hay mujer por encima de ella. Ella podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, ella todavía se preocupa por hacer lo que su padre terrenal piensa. Ella quería hacer lo que Mardoqueo le decía que hiciera, porque Mardoqueo había fungido como su padre, mis hermanos. Y es triste ver, mis hermanos, que a veces nosotros, cuando nos llega a bendecir el Señor, cuando llegamos a tener tal vez una promoción en nuestra vida, cuando Dios derrama bendiciones en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de un hijo, llegamos a pensar tal vez, hermanos, que es por mérito propio. Perdemos el piso. Incluso llegamos a pensar que tal vez, o llegamos a hacer a un lado la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado, mi hermano. No importa lo que seas, no importa el cargo que tengas, el puesto que tengas. Lo importante, mi hermano, es que puedas ser, o no importa si no tienes importancia de verdad. Pero aquí lo que importante es que nosotros podamos ser humildes, podamos ser sumisos a la voluntad de Dios, cualquiera que sean nuestras circunstancias. Esther, hermanos, vamos a ver capítulos más adelante, que es un libro que nos recuerda que la voluntad de Dios está obrando en cada uno de nuestras vidas, aún hoy, mis hermanos. Aún cuando nosotros no lo sepamos, aún cuando nosotros tratemos de oponernos, de resistirnos, o aún cuando incluso nosotros lo neguemos, Dios está obrando en nuestras vidas, hermanos, si somos sus hijos. Tenemos que buscar su voluntad, seguirla de todo nuestro corazón, hermanos, y les aseguro, yo creo que cada uno de nosotros lo hemos vivido. Podremos hallar entonces, hermanos, el mayor gozo que jamás podamos tener en esta tierra, cuando nosotros buscamos la voluntad del Señor. Búscala, no te apartes, sé fiel, hermano, y asegúrate de que estás en la voluntad del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque vemos que es una fuente interminable de bendiciones, porque es una fuente interminable también de aplicaciones para nuestra vida, Señor. Gracias una vez más, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Santo. Ayúdanos a tener claro cuál es tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra, que tu voluntad para con
para con nosotros, mi Señor, es agradable y perfecta, porque tú eres perfecto, tú no te equivocas. Bendito y alabado sea, Señor, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos ahora entonces a continuar este tiempo de meditación y vamos ahora a exaltar el nombre del Señor con otro canto que acompañando a nuestros hermanos del grupo de alabanza, mis hermanos. Adelante, mis hermanos, vamos a cantar.
Cuán grande es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Hemos llegado al final de este estudio bíblico, no sin antes recordarles que por favor se conecten todos los sábados a los discipulados que se están impartiendo. Gracias al Señor que tenemos estos medios para poder impartir alimento, hermanos. Conéctense todos los sábados a los discipulados de adultos y también a los discipulados para niños. Próximo domingo, recuerden que continuamos con el mes de la familia. Sigan orando por esta campaña. Dios necesita, más bien las familias de nuestra iglesia necesitan ser fortalecidas por el Señor. Cuídense mucho, mis hermanos. Acompáñenme a orar para despedirnos. Te damos gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado. Te queremos pedir que te quedes en nuestras actividades en el resto del día, Señor, y que pongas carga en los corazones de nuestros hermanos para que puedan aprovechar estos medios que tú provees para recibir el alimento que necesitamos. Quédate con nosotros, bendito Señor, y a ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuídense mucho. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.